Y yo quisiera iniciar el mensaje de esta mañana planteando una pregunta acá. Y yo quisiera que usted pensara que si usted estuviera hablando con una persona, pensemos en este momento en una persona de una tribu muy recóndita. O pongámoslo más extremo, usted estuviera hablando con un extraterrestre, viene un extraterrestre y le pregunta a usted, ¿de qué se trata eso del cristianismo que hemos oído que ustedes hacen aquí? ¿Qué respuesta le daría a usted? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Será que algunas veces le diríamos, bueno, el cristianismo es ir a la iglesia, el cristianismo es orar, el cristianismo es leer? ¿Sabe usted que también otras religiones hacen eso? ¿Verdad? Tal vez no le llaman iglesia, le llaman a su templo, le llaman de otra forma. Pero ellos también tienen un libro que leen, también oran. Entonces, ¿qué diferenciaría a nosotros de esas otras religiones? ¿Será suficiente una respuesta nada más de qué es el cristianismo respondiendo qué es lo que hacemos en el cristianismo? Porque si tú le respondieras eso, yo te preguntaría, bueno, ¿y entonces para qué orar? ¿Para qué leer? ¿Para qué congregarse? Tiene que tener un propósito. El cristianismo no solo se trata de hacer cosas o hacer prácticas o rituales. Miren lo que dice este pasaje aquí en Primera de Juan 2:6. Yo le voy a poner aquí la nueva versión internacional, pero si usted tiene otra, primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice aquí, en esta traducción. Dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. El que dice que permanece en Dios debe vivir como él vivió. El cristianismo realmente se trata de ser como él. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos imitadores de Cristo. Ser como Cristo es la finalidad realmente del cristianismo. ¿Cómo logramos llegar a parecernos o a ser y a hacer como Jesús? A través del proceso que llamamos discipulado. Yo quiero plantearte aquí una pequeña definición. Está tomada de uno de nuestros libros del Centro de Capacitación Verbo. Voy a poner dos definiciones y voy a empezar por esta. Dice, el discipulado es el proceso a través del cual los creyentes aprenden a renovar su entendimiento de tal manera que su estilo de vida, mira lo que dice ahí, mentalidad y acciones se parezca cada vez más al de Jesús. Dice en esta definición, es un proceso. No hay una cuestión mística en la cual yo pueda orar por ti hoy e inmediatamente tú aparezcas en el momento como Jesús. Es un proceso. Y en muchas oportunidades nos toma casi que toda la vida. Vamos en ese proceso. De eso realmente se trata el cristianismo, de ser como Jesús. Aquí en esa definición decía que los creyentes aprenden a renovar su entendimiento, a renovar su forma de pensar. ¿Cómo hacemos eso? A través de la palabra de Dios, dice Romanos 12:2. Les encargo, hermanos, que renueven su forma de pensar, que sean transformados, cambiar de forma a través de renovar su forma de pensar. Y también la guianza y la operación del Espíritu Santo en nosotros. Le voy a poner otro pasaje acá, Efesios 4:13. En esta traducción, nueva traducción viviente, mire, me gustó mucho que dice, este proceso, ¿qué proceso? El que estamos hablando de discipulado, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, y sigue diciendo, hasta entonces que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. De eso se trata entonces el cristianismo. Si usted le preguntara a alguien que nunca ha oído nada del cristianismo, ¿de qué se trata? Sí leemos, sí oramos, sí nos congregamos, sí compartimos unos con otros, pero ¿para qué?
No es solo por hacerlo, no es religiosidad. Yo me puedo convertir muy fácilmente en un religioso haciendo cosas porque hay que hacerlas. Pero si no entiendo el para qué, se va a volver nada más forma. El para qué es para que lleguemos a la medida completa de la madurez de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, cuando uno lee la palabra original que se usaba en ese tiempo en el idioma griego, básicamente dice que un discípulo es un aprendiz, es un alumno y es un seguidor. Esto nos deja ver algo importante en el proceso de discipulado. Que yo no puedo, imagínense, voy a decir algo que parece bien fuerte, yo no puedo ser transformado en la imagen de Cristo solito. ¿Por qué? Porque como decía ahí, es un alumno, un aprendiz. Y entonces necesito un modelo. Necesito a alguien que me enseñe y que me modele. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la predicación que dio Ariel hace unos 2 domingos. Ariel nos ejemplificó muy bien cómo funciona este asunto del discipulado. Primero yo le enseño a alguien y después le modelo cómo se hace eso. Y después entonces lo pongo a él a hacerlo y yo superviso cómo lo está haciendo. Otra vez, primero le enseño, después le modelo cómo se hace. Por ejemplo, si yo le quisiera a Rudy, mira Rudy, la Biblia dice que hay que diezmar. Primero le enseño. Y entonces no para vanagloria, pero Rudy sabe que yo cuando pasan los canastos voy a dar mi diezmo y él me ve haciéndolo. Y después entonces yo le digo, Rudy, ahora ya sabes y ya has visto cómo se hace. ¿Ahora qué le toca hacer él? Hacerlo. Ahora, ¿hasta ahí se acaba el proceso? No, decía Ariel en lo que nos enseñó. Entonces ahora, ¿cuál es la responsabilidad de Rudy ya que lo está haciendo? Agarrar a otra persona y decirle, mira, la Biblia dice que hay que diezmar. Fíjate que yo diezmo y doy la 10ª parte de todo lo que el Señor me bendice. ¿Y ahora qué le corresponde hacer al otro hermano? Practicarlo. Y cuando ya lo sabe hacer, ¿qué le corresponde hacer? Enseñarle a otro. Y ese es el proceso de multiplicación. Pero no es solamente una cosa teórica. Te voy a dar un curso de 105 motivos para diezmar, Rudy. Y Rudy está 105 semanas, es una vez por semana. Y dice, ¿cuándo va a terminar esta cosa? Debería terminar cuando ya ya hayas aprendido a hacerlo, no solamente aquí en la mente, porque somos imitadores, alumnos, seguidores. Por eso es que esta otra definición de discipulado que quiero ponerte aquí nos deja ver la necesidad de que tú estés con alguien que te enseñe, que te modele qué es ser un discípulo de Jesús. Dice, el discipulado es la relación de enseñanza y aprendizaje que se produce entre un mentor y un aprendiz. O entre un maestro, pongámosle de esa manera, ¿verdad? Pero el maestro a veces solo enseña teóricamente y ya, pero el mentor modela también. Dice, entre un mentor y un aprendiz, con el propósito de ¿qué? Léalo por favor ahí. De que se parezcan a Héctor Morales. Como decía mi abuelita, Dios me guarde. De veras, con uno que haya así, viera qué difícil es a veces aguantar a este Héctor Morales. Y si ustedes fueran una réplica mía, yo diría, qué difícil sería aguantar a todos ustedes. Mi propósito no es que ustedes se conviertan en una réplica mía, aunque ya vamos a poner una parte importante, que cuando yo estoy siendo transformado a la imagen de Cristo y cada vez más Cristo se ve en mí y menos el Héctor Morales, ¿me estoy explicando? O sea, si yo estoy siendo cambiado, entonces cada vez Cristo se ve más en mí y menos de lo que yo antes era, entonces sí puedo decir como el apóstol Pablo, imítenme a mí. Pero si tú no has cambiado y no has dejado todo un montón de cosas que traemos, entonces yo decir, dice aquí, la relación de enseñanza-aprendizaje entre un mentor y un aprendiz con el propósito de parecerse más a Jesús. Antes de entrar en materia en el tema que tenemos hoy, porque esta es una introducción larga que quise poner aquí unas cosas que no son discipulado, porque a veces dice, bueno, pero si yo una vez fui a un evento, se llamaba Congreso de Discipulado, entonces yo ya salí ahí nítido. ¿Qué dijimos que era el discipulado? Es un proceso, no es un evento.
Entonces, por ejemplo, yo le doy una charla hoy sobre discipulado. Usted no puede salir diciendo aquí, mire, como ya ese señor me dijo todo, yo ahorita ya soy un discípulo 100%. No. A lo mejor hoy inicié mi proceso. O hoy confirmé mi proceso. No es un evento. Tampoco es mero activismo. No es ponernos a hacer cosas incluso sin saber por qué. A veces nos pasa eso. Llegamos a la iglesia y empezamos a aplaudir, por ejemplo. ¿Y usted por qué aplaude? Porque todos aplauden, pues, y a donde fueres, haz lo que vieres, dice el dicho. Entonces también cuando va a la tortillería, póngase a tortear, pues. O no, perdón, suena un poco raro, ¿va? Pero el ejemplo, pues, de palmear. Es bueno imitar, pero porque yo le diga otra vez a Rudy, la Biblia dice, pueblos todos, batid las manos. Entonces por eso es que es importante aplaudir y usar tus manos para glorificar al Señor. Va a decir él. Entonces sí, entonces ahora entiendo, con razón vos las levantás. Antes yo solo te miraba que vos las levantabas y aplaudías, pero no sabía por qué. Hay que enseñar. No es mero activismo, no es mero hacer cosas. Otra cosa que no es discipulado, no es mera relación. Yo puedo pasar un montón de tiempo con alguien, echemos un cafecito y platiquemos, está bien, pero si no tengo la firme intención de que tú seas moldeado a la imagen de Cristo, eso no es discipulado, eso es buena onda, pues, un buen rato, ¿sí? Pero en el fondo debe haber una firme intención de formar a Cristo en otros. Otra cosa que no hay discipulado, no es solamente entonces recibir cursos o capacitación. Sí sirve, pero si no lo pones en práctica, no sirve. Porque entonces vamos a ser nada más llenos aquí. Lo que en algún momento nosotros llamamos, los que tienen más tiempo estar en verbo, los cristianos coqueros. Gran coco, lleno de un montón de... ¿verdad? Y si no sé qué, y si no, pues sí, porque nada más conocimiento y conocimiento. El conocimiento envanece, dice la Biblia. Eso entonces no es discipulado. Respondiendo entonces a nuestra pregunta inicial, ¿qué es cristianismo? Es llegar a ser, fíjate pues, ser, pero también hacer, como Jesús. Dile a alguien que está cerca tuyo, es llegar a ser, pero hacer también, como Jesús. No solo ser, sino hay que hacer también como Jesús. Fíjese que si no hacemos eso, nos podemos encontrar con personas que ven el cristianismo desde afuera. Le voy a poner una frase que una persona muy famosa en el mundo dijo. A mí me impresionó, me golpeó, le quiero decir. Él dijo: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes que tu Cristo. No sé si alguien sabe quién dijo esto. Alguien que tenía una gran influencia. Yo creo que si él hubiera visto que nosotros, bueno, no nos vio a nosotros, pero los cristianos de ese tiempo eran como Cristos pequeños, voy a decir. Me explico, que van en el proceso, porque si yo voy en el proceso, pues se entiende, pero si ni siquiera estoy en el proceso, también se entiende por qué tenemos un montón de malos hábitos y vicios y cosas, y mañas, diríamos. Entonces yo tengo que ir en el proceso de hacer morir lo mío. Así como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Si yo no menguo, Él no va a caber aquí dentro de esto mismo. Yo tengo que morir. Un requisito de seguir a Jesús. Él dijo: aquellos que me quieran seguir, tomen su cruz cada día. ¿De qué habla la cruz? De muerte. Tomen su cruz y síganme. Entonces esta mañana, el tema que vamos a desarrollar muy rápidamente se llama transformados. ¿Cómo ser transformados en ese proceso hasta llegar a la madurez de Cristo? Mi propósito es mostrarte qué implicaciones tiene el proceso de ser transformado a la imagen de Jesús a través del discipulado. Y para ello me voy a basar en un pasaje de Pablo. Hemos estado hablando en estas semanas del discipulado de Jesús y el discipulado de Pablo. Y Pablo tenía un discípulo muy amado que era Timoteo, y él escribe 2 cartas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, Pablo escribe lo siguiente. Dice: por lo cual te aconsejo,
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y continúa diciendo Pablo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Vamos a desglosar un poquito este pasaje de lo que Pablo le dice a Timoteo. Y vamos a ver qué implica en realidad el proceso del discipulado. La primera cosa es que discipular es transferir el carácter de Cristo. O sea, yo estoy siendo formado a la imagen de Cristo y lo que yo ya estoy siendo formado lo paso. Transferir es pasar a alguien más, ¿verdad? Traspasar. El primer paso del discipulado es entonces transferir carácter. Diga conmigo carácter, pero no así como había una persona que decía carácter, ¿verdad? Y después no tenía carácter, ¿verdad? Transferir carácter. Eso es lo que somos. Decía John Maxwell en uno de sus libros: el carácter es lo que tú eres. Y él dice, particularmente cuando nadie te ve, ¿de qué estás hecho? Porque cuando todos nos están viendo podemos poner una buena máscara, pero cuando somos probados aún en lo secreto, ahí se muestra realmente de qué estás hecho. Y Pablo le dice a Timoteo ahí: mira, Dios no nos ha dado espíritu de poder, sino de amor y de dominio propio. Y yo creo que él se quedó ahí corto, porque de hecho Pablo en otra de las cartas a los Gálatas les dice que es el Espíritu Santo el que produce fruto en nosotros. Voy a repetir esto: es el Espíritu Santo el que produce fruto. Si somos lo que somos hoy, no es porque yo sea muy tipazo. Yo soy lo que soy hoy por la gracia del Señor. Y porque el Espíritu Santo ha trabajado en mí en formar algo de su fruto. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:22? Que es el fruto del Espíritu. Las 9 expresiones del fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas en las cuales usted se podría ocupar para decir, ok, ¿por dónde empiezo? Bueno, la Biblia dice que estas 9 cosas son como la base de lo que forma el Espíritu Santo. Así era Jesús. Él era todo amor, Él era todo gozo, Él era todo paz, todo paciencia. Así era Jesús. Entonces, si yo quiero seguir a Jesús y ser como Jesús, o sea, participar en el proceso del discipulado, debo dejar que el Espíritu Santo forme, talle, modele en mí. En muchas oportunidades va a requerir trabajo, no es sencillo. De hecho, la palabra carácter, usted se recuerda que los jóvenes de este tiempo, por cierto, mi hijo, me recuerdo que cuando iba a ganar la clase de mecanografía, él hizo su clase de mecanografía en una computadora. Nunca había visto una máquina de escribir como la que nosotros usamos, más de aquellas que pesaban. ¿Se recuerda usted? La mesa tenía que ser así, una buena mesa, porque solo la máquina era una gran cosa. Entonces, cuando llegamos a hacer el examen final de la mecanografía, él me dice: Pior, si me van a poner a escribir en una cosa de esas. Él nunca había tocado ni siquiera una máquina de esas. Por eso estoy explicando un poquito a los jóvenes. ¿Saben cómo funcionaba eso antes? Uno golpeaba una tecla, salía una pieza, esa pieza pegaba contra una cinta y pegaba contra el papel. ¿Cómo se llamaba esa cosa con que pegaba ahí? Los caracteres, ¿recuerda? Los caracteres, lo que dejaba impreso ahí la letra. Muchas veces formar carácter es que te tallen, que dejen una impresión en ti. Entonces no es fácil a veces. Nos cuesta precisamente la vida. Jesús dijo: el que me quiera seguir, tome su cruz. Pero vale la pena, porque entonces sí vamos a ser inspiradores de otros que van a decir al contrario de lo que dijo Gandhi: sí me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque no se parecen a tu Cristo. Pero cuando tú te dejes ser moldeado, ser tallado, entonces la gente va a decir: yo sí quiero ese camino, veo el cambio que han hecho en esta persona. Por eso es importante testificar, que tú le cuentes a tus amigos el proceso por el cual Dios te está cambiando. Amén. Mire lo que dice aquí en Gálatas 4:19:
Pablo tenía un vivo celo. Él les dice: Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores similares a los dolores de parto. Claro, un hombre nunca puede sentir claramente todo eso, pero Pablo hace la comparación. Dice: me duele que ustedes otra vez se hayan ido y hayan vuelto a ser carnales. Y él dice: Gálatas, por quienes sufro dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. De eso se trata el cristianismo, de dejarnos ser formados. Primero dije, ¿en qué? Carácter. El discipulado es transferir carácter. Si no estamos transfiriendo carácter, estamos jugando al cristianismo. Eso es lo primero y más trascendental. ¿Quién entonces necesitará ser discipulado? Yo soy el primero que levanto la mano. Si yo me miro a mí mismo, y como le dije a veces, qué difícil es soportarme. Entonces yo digo, yo todavía. Y usted dice: sí, pero usted ha dicho aquí que usted tiene 30 y no sé cuántos años de ser cristiano. Sí, todavía me falta un montón. No sé quién más, o estaré solo en esta necesidad yo. Lo primero es que dejes formar a través de otros el carácter de Cristo en ti. La segunda cosa, discipular, es transferir visión ministerial. Pablo le dice aquí a Timoteo, le está diciendo: mira, este camino del evangelio va a tener sufrimiento. Dice: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Le está dejando ver de entradita: mira, va a ser difícil. Yo te lo puedo testificar, le podría haber dicho Pablo a Timoteo. ¿Se recuerda todo lo que le pasó a Pablo? Lo apalearon, lo bajaron una vez en una canasta porque lo querían matar, un montón de situaciones. Pero él dice: tengo mi mirada puesta en el galardón, sigo a la meta, no me importa, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Los discípulos que Jesús llamó, dice que eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Pero viene Jesús y lo primero que hace es cambiarles la visión. ¿A qué se dedicaban esos discípulos? La mayoría, porque mucha de esa gente se dedicaba a eso alrededor de los que vivían en el lago, a pescadores. Pero les dice: mire, síganme, y yo les voy a hacer a ustedes pescadores, pero no pescadores de peces. Les voy a hacer pescadores de hombres. Les ensancha la visión. Lastimosamente ellos por un tiempo dijeron: qué bonito esto, sigamos a Jesús. Pero se recuerda qué fue lo que pasó inmediatamente que Jesús murió. ¿A qué regresaron ellos? A pescar no hombres, a pescar peces. Porque resulta que el maestro, ahora ya resucitado, se acerca y ahí están aquellos pescando y les pregunta desde la orilla: hey, ¿pescaron algo? ¿Se recuerda? Y no lo reconocieron. Pero de repente Pedro dice: no, hombre, ese es el maestro. Y ha leído usted que dice que se baja y se va nadando y desayuna con ellos. Muy rápido habían empezado a perder la visión. Él les dijo: yo los llamé a ustedes para una cosa más grande. En muchas ocasiones nosotros venimos al Señor con muchos pensamientos, incluso con el tema que abordamos hace unos 2 meses de cómo edificar autoestima. No, yo no sirvo para nada, mi familia ni nada que ver, y nada por ningún lado. Usted y yo, otros son más listos que yo no. Y podemos poner un montón de excusas. ¿Usted cree que eso es lo que Dios piensa acerca de usted? Dice la Escritura: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien, para darles un fin y una esperanza. Él no te hizo así como: voy a ver qué me sale. Ay, se me echó a perder. No, estamos bien hechos. La Biblia dice en el libro de Salmos que todas las cosas que fueron formadas en ti, no solo lo físico, mi hermano, porque hay otras cosas internas de tu alma y de tu espíritu, características específicas que Dios pensó y soñó sobre ti. Dice que las escribió todas en un libro. Y luego dice: cada una de esas fueron hechas exactamente cuando yo estaba en el vientre de mi mamá.
O sea, sí estás bien hecho. El problema es que hemos escuchado un montón de cosas y entonces nuestra visión se ha cegado y solo tenemos una vista corta o tenemos una vista como los jóvenes tampoco ya no vieron esto, pero en nuestros tiempos había gente que pasaba a vender en una carreta jalada por un caballo escobas y todo. ¿Se acuerdan ustedes? En sus barrios, ¿cuántos vivieron en un barrio donde pasaban a vender escobas? Quiero que recuerden, ¿qué tenían los caballos aquí? Se llaman ojeras o tapahojas, cabalmente, así. Ajá. Para que no vieran a los lados, solo vieran así. Entonces aquí yo dejé de ver a Rudy, ya solo estoy viendo allá. Y aquí solo estoy viendo aquí y aquí. Muchas ocasiones venimos a Cristo así. Y entonces hay personas que nos ayudan a eso. Mire, estuvimos en una iglesia en el hogar este fin de semana. Por cierto, no la hicieron. Me bendijo tanto esto y lo tengo que decir. Porque como el viernes iba a haber feriado, entonces esta familia hizo su reunión el jueves. Como mi esposa me dijo, eso dice mucho. Pues ya, no hubo, ya. Se acabó. Ellos la cambiaron para el jueves, entonces yo dije, bueno, como es el jueves, yo sí puedo ir el jueves y los fui a visitar. Y me disfruté la reunión como ustedes no tienen idea. Los que estuvieron en alguna iglesia en el hogar este fin, había una dinámica en la iglesia en el hogar, en la cual yo tenía que, por ejemplo, escribir cosas pues, de lo que yo admiro en Rudy Gallardo, en Jessica de Gallardo, en José, en la Katy, en su amiga que no la conozco, mucho gusto, Héctor Morales. Y así. Y después cada uno tenía que decir, bueno, yo lo que escribí de Rudy es que, y yo lo que escribí de ese. Y mire usted, fue un deleite. Y eso que nosotros somos terrenales, pues, ¿me explico? Pero fue un deleite escuchar lo que nosotros nos apreciamos unos con otros. ¿Cuánto más si tú pudieras oír lo que Dios piensa de ti? ¿No crees que se te ensancharía un poco la visión? ¿Y se te quitaría el tapaojos? Gracias a Dios que solo a mí me pasa eso. Este tema de transferir visión en muchas ocasiones es incluso que Dios te cambie la visión por completo. Quiero mencionar algo aquí muy rápido que algunos de ustedes saben. Yo estudié agronomía y estando en mi carrera, pues me dediqué a hacer docencia en mi carrera, estaba feliz ahí. Y entonces yo dije, bueno, me gustaba mucho el tema del control de plagas, esa era mi especialidad. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a estudiar una maestría sobre control de plagas a no sé dónde, y ahí, porque uno tiene que tener visión, hermanos, ¿sí? A veces, sin Cristo, obviamente la visión no viene de Él, sino que es mi visión. ¿Me explico? Y era un buen deseo. Pero yo les he contado que el Señor me atravesó a mí el carro enfrente. Y me dijo, bueno, mi plan para ti, cuando yo ya vine a Él, no incluye eso. Mi plan para ti va para allá. Y gracias a Dios, con humildad lo digo, pude decir, ok, está bien. Yo cambié toda esa parte, ¿verdad? En mis planes de estudiar una maestría en control integrado de plagas. Ahorita estaría hablándoles de insectos y ahorita estaría hablando de cómo matar los bichitos, en lugar de estar hablando de Cristo, ¿verdad? Eso no quiere decir que a todos en particular, pero a mí en particular sí, el Señor me tuvo que atravesar el carro y me cambió por completo. En otros probablemente solo sea ampliar tu visión para otra cosa. ¿Para qué estás en el trabajo que estás, por ejemplo? Pues para ganar dinero. ¿De veras solo para eso? Porque te voy a decir una cosa, en el trabajo donde estás tú eres embajador de Cristo, dice la Biblia. O sea que Dios no te puso ahí solo para trabajar y ganar dinero y comer para trabajar, y es un círculo vicioso, y esos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, el Señor te puso ahí para que seas testimonio, seas embajador de Él ahí. Y que puedan ver a Cristo ahí a través de ti. No sabía eso usted. Eso es parte de transferir visión, ampliarte la visión de para qué estás en el cristianismo. Y doy la última. Discipular es transferir unción ministerial. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti
por la imposición de mis manos. O sea, Pablo había orado por Timoteo, pidiéndole a Dios que Dios usara a este su discípulo y que fuera un testimonio poderoso. Él oró por él y lo envió. Así hizo Jesús también. Miren lo que dice aquí en Juan 14:12. Ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y dice aquí que, y aún mayores. Una vez estábamos hablando con Rudy de este tema, pero cuando yo encontré este versículo, porque puede decir, ustedes van a hacer obras mayores. Bueno, ustedes porque son el cuerpo, pero aquí dice, el que cree en mí, está individualizando y particular. Esa persona que cree en mí va a hacer obras mayores que las que yo hice. Y uno dice, ¿de veras? Sí, ahora me doy cuenta que necesito que el Señor ensanche mi visión, porque no nos la creemos. Yo orar por los enfermos. Sí, la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen, pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos ¿qué? Sanarán. Si Él lo dijo, ¿cuál es mi función entonces? Si Él lo dijo, ir con los enfermos y poner mis manos. ¿Y usted por qué está haciendo eso? Porque mi Señor, mi maestro, mi mentor dijo que yo lo hiciera. Yo le creo y yo sigo sus instrucciones. Me encontré un pasaje interesantísimo ahí en Juan 20, 21 y 22. Porque el Señor dice aquí, el Señor Jesús dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y puso unos puntos suspensivos y algo a contar por qué. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esto es antes del libro de Hechos. Es un pasaje interesante. Por cierto, lo que obvié ahí en esos puntos suspensivos dice, y Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yo conocí un predicador hace muchos años que le decían el soplador. Yo dije, nah. Y entonces le preguntaron, ¿y usted por qué? Porque él dijo, fíjense que a mí ese pasaje me hizo un clic en mi corazón. Y entonces, por ejemplo, si ahorita estuvieran aquí, todos ustedes y yo, ¿a qué horas voy a orar y poner mis manos todos ustedes? Vamos a salir aquí como a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y resulta que el hombre decía, bueno, pónganse todos ustedes aquí, en nombre de Jesús. Y miren ustedes, unas cosas impresionantes que yo nunca había visto. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido un olor súper fragante, pero que no es el perfume caro o barato que usó el hermano que está a la par suya? ¿Por qué no dice, este es Chanel? Yo no me sé los números de ese, pero ¿Chanel qué es? 5. 5.5. Está adulterado. No, pero ¿alguna vez usted ha sentido una fragancia que usted dice, y estoy solo, yo no me eché nada hoy más que el jabón que me... ¿Sí? La Aguabelva dice, del estilo Old Spice. Miren ustedes, ese lugar se empezó a llenar de un olor impresionante. Y yo dije, ¿esto qué es? Él tenía un rema de eso. Eso no quiere decir ahora yo, a ver ustedes pónganse ahí y soplaré, así como los cochinitos aquellos y el lobo. Ese fue un rema para él, por eso le decían el soplador, pero pasaban unas cosas impresionantes. Y dice aquí, así los envío yo, pero no vayan pues, hagan lo que puedan. Les voy a dar la mejor herramienta que ustedes tengan, el Espíritu Santo. De hecho el Señor dijo, recibiréis el Espíritu Santo y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recapitulando, ¿qué es lo que hemos hablado esta mañana? 3 cosas dijimos. Discipulado es transferir carácter, discipulado es transferir visión y discipulado es ¿qué? Transferir unción. ¿A través de qué? De la oración y el respaldo del Espíritu Santo. Termino con este pasaje aquí. Así que todos nosotros, dice 2 Corintios 3:18, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él
a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Tú fuiste diseñado para ser transformado a la imagen de Cristo. No te entretengas en otras cosas, no te distraigas en otras cosas. El cristianismo se trata de ser como Cristo, ser y hacer como Cristo. Para hacer como Cristo yo necesito ese respaldo de la unción. Quiero dejarte esta conclusión aquí antes de que oremos esta mañana. Es necesario que todos nosotros entremos en este proceso de ser transformados a la imagen de Cristo, activamente. Voy a poner aquí una palabra más, para que entonces podamos ser instrumentos de transformación para otros. Solo aquel que está siendo discipulado puede discipular a otros. Porque si yo no estoy siendo transformado a la imagen de Cristo, ¿qué le voy a modelar y enseñar a otros? Cuando yo me someto a este proceso, entonces sí puedo ser instrumento de bendición para otras personas. Mi pregunta esta mañana es: ¿estás siendo tú discipulado intencionalmente? Incluso te preguntaría ¿por quién o por quiénes? Una herramienta es esta que te comenté de las iglesias en el hogar. Unos a otros estamos siendo edificados, tallados ahí en estos grupos pequeños. Aquí te damos instrucción, pero aquí yo no puedo hacer más que pasarte el mensaje y quizá orar por ti. Pero ayudarte a que seas modelado conforme necesitas a alguien que esté muy cercano. ¿Estás en un proceso de discipulado formal e intencionado? Tal vez hoy habemos algunos que queramos hacer un compromiso con el Señor y decirle: Señor, yo sí realmente quiero ser como tú, pero hoy entiendo, Señor, que necesito de gente. Yo tengo la buena intención de hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. Porque el discipulado se necesita una enseñanza, se necesita un mentoreo, un modelaje. Padre, ante tu presencia, Señor, estamos esta mañana. Tú nos hiciste un llamado, tú sigues haciendo el llamado. Sígueme, sígueme. Y hoy entendemos un poco más de las implicaciones que tiene, Señor. Cuando decimos sí, yo te quiero seguir, implica, Señor, que empezamos en ese proceso de cambiar nuestro carácter por el tuyo. Y vaya si no lo necesitamos, Señor. A lo largo de la vida, con intención o sin intención, fuimos deformados en nuestro carácter. Con razón dice la Biblia, Señor, que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Pero tú pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Y no solo para salvarnos, sino para empezar este proceso de moldear y transformarnos, Señor, a tu imagen. Yo quiero hacer un compromiso contigo, Señor. Sigo haciendo un compromiso a lo largo de los muchos años que tengo, Señor, de haberte empezado a seguir. Necesito seguir siendo transformado. Y creo, Señor, que muchos de mis hermanos tienen ese mismo sentir en su corazón hoy. Necesitamos, Señor, que tú amplíes nuestra visión de para qué nos llamaste a tu reino. No solo para ser salvos y amén, aleluya, y nos iremos un día contigo. Señor, discipulado es ser como tú, pero también hacer como tú. Y se necesita tanta gente, Señor, que haga tu obra. Tú dijiste, Señor, que mayores cosas haríamos. Todavía no las vemos pasar, y eso no es por culpa tuya, es por falta de disposición nuestra. Pero también reconocemos, Señor, que necesitamos esa unción y esa gracia de tu Espíritu Santo para confirmar esa transformación interna, formar el fruto y el avivamiento, Señor, de los dones sobrenaturales que tú has regalado a tu iglesia. Yo personalmente quiero hacer un compromiso contigo de seguirte, cueste lo que cueste. Y pedirte, Señor, que me ayudes poniéndome gente que me siga ayudando a transformar, Señor, todo mi ser para ser y hacer como tú. Yo te quiero pedir que ahí con tus ojos cerrados, si tú quieres hacer un compromiso con el Señor, no es un compromiso humano, o empezar a participar en este proceso de ser transformados a la imagen de Cristo a través de ser discipulado, o continuar haciéndolo y decir: yo necesito eso.
así como estás ahí con los ojos cerrados, te pongas en pie delante de tu Señor. Es un compromiso con el Señor. Si tú le quieres decir, sí a Jesús, yo quiero seguir siendo cambiado, necesito eso, Señor. Delante de Él quiero pedirte que te pongas en pie. Solo aquellos que están entendiendo el compromiso, porque sí se requiere un compromiso. Estuardo nos decía hace unas semanas, la primera conversión que tenemos es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero luego tenemos que convertirnos a Cristo. Y esa conversión es dejar ser moldeado nuestro ser para reflejarle a Él.